Ok, jóvenes, seguimos con la explicación del siguiente tema, el cual es probabilidad de terminación de un proyecto. Ok, una vez ya encontrado lo que es la ruta crítica, las actividades que de manera directa influyen en el proyecto y las actividades que no de manera directa influyen y que pueden retrasarse y por lo cual tienen un tiempo de holgura, ahora necesitamos sacar la probabilidad de terminación de un proyecto. Entonces nos dice que el análisis de la ruta crítica ayudó a determinar que el tiempo esperado de terminación del proyecto de la fundidora es de 15 semanas. Sin embargo, Harky sabe que si el proyecto no termina en 16 semanas, los inspectores ambientales los forzarán a cerrar General Fundry. Es decir, de alguna u otra manera, tiene un límite de 16 semanas, pero ya ayudó la ruta crítica a ver de que se puede hacer en 15. Es decir, sí podemos cumplir con esa meta de que se haga en menos tiempo. También está consciente de que existe una variación significativa en las estimaciones de los tiempos para diversas actividades. La variación en las actividades que están en la ruta crítica llegan a afectar la terminación del proyecto completo y quizás retrasar. Lo que decíamos, si de alguna u otra manera algún factor controlable o incontrolable afecta las actividades críticas y llega a retrasar estas actividades críticas que no se deben retrasar porque el análisis marcó que su holgura es cero, por ende, la consecuencia sería que todo el proyecto se retrase por completo. Y en cierta manera, ese es el miedo de nuestro protagonista de este problema, que es Harky, de que pues no llegara a lo mejor a cumplirse por esa variación que pueda haber en los tiempos. Este es un suceso que preocupa a Harky considerablemente. PERT utiliza la varianza de las actividades de la ruta crítica para ayudar a determinar la varianza de todo el proyecto. Si los tiempos de las actividades son estadísticamente independientes, la varianza del proyecto se calcula sumando las varianzas de las actividades críticas. Es decir, la varianza del proyecto es igual a la sumatoria de todas las varianzas de las actividades en la ruta crítica. De la tabla anterior sabemos que, si recordamos, jóvenes, que la ruta crítica o que la actividad crítica estaba conformada, la ruta crítica estaba conformada por A, C, E, G y H. Entonces, debemos sacar la varianza de cada una de esas actividades. Si recordamos, la varianza de esas actividades sale con la fórmula que vimos desde un principio, que era varianza es igual a B menos A sobre 6. Y todo eso elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, por ende, aquí vemos una varianza de cada una de las actividades donde se hizo una resta, perdón, de B menos A. Recordemos que B es el tiempo pesimista y el A es el tiempo optimista. Entonces se resta tiempo pesimista menos tiempo optimista sobre 6 y lo que da al cuadrado. Por ende, aquí podemos observar fracciones porque se elevó al cuadrado de 6. 6 por 6, 36. Entonces, así se anotó en la tabla la varianza en forma fraccional. Se puede anotar de otra manera, se puede anotar como el resultado de esa resta, división y elevación al cuadrado como sea posible. Lo importante es que lleguemos al mismo resultado. Y aquí sale que si la analogía dice que la varianza del proyecto es la suma de todas las varianzas de las actividades críticas, entonces sumaríamos 4 sobre 36 más 4 sobre 36 más 36 sobre 36 más 64 sobre 36 más 4 sobre 36, hacían un total de 112 sobre 36. Y eso al dividir nos da 3.111. Y esa es la varianza de todo el proyecto de la ruta crítica. Ahora, sabemos que la desviación estándar es tan solo la raíz cuadrada de la varianza, así que desviación estándar del proyecto es igual a desviación estándar del proyecto igual a la raíz cuadrada de la varianza del proyecto,
donde sería la raíz de 3.11, que fue lo que nos dio en la diapositiva anterior, y eso nos da un total de 1.76 semanas. Simplemente sacando la raíz de lo que obtuvimos en la diapositiva anterior. ¿Cómo puede ser útil esta información para contestar las preguntas con respecto a la probabilidad de terminar el proyecto a tiempo? Además de suponer que los tiempos de las actividades son independientes, también suponemos que el tiempo total de terminación del proyecto completo sigue una distribución de probabilidad normal. ¿Ok? Así que ahora, jóvenes, vamos a utilizar la distribución de probabilidad normal. Recuerden que usamos otra que fue la distribución de probabilidad beta, pero esa solamente se utiliza porque teníamos 3 tiempos o 3 estimaciones por cada actividad y buscamos el tiempo esperado para que ese tiempo esperado se colocara en la ruta crítica o en la red de la ruta crítica. Y ahorita la distribución normal la vamos a utilizar simplemente para sacar la probabilidad de terminación del proyecto. Así que no se vayan a revolver. Distribución beta nos sirve para encontrar el tiempo esperado de cada una de las actividades, porque recuerden que nos da el optimista, el pesimista y el realista. Y la distribución normal nos va a servir para encontrar la probabilidad de terminación del tiempo del proyecto. Con tales supuestos, la curva en forma de campana mostrada en la figura representaría la fecha de terminación del proyecto completo. También significa que hay una posibilidad de 50% de que todo el proyecto se termine en menos de 15 semanas y de 50% de que exceda las 15 semanas. Vamos a ver el ejemplo. Ahí está. Ahora, ¿qué nos dice? Se supone, jóvenes, que ya sabemos y ya analizamos de que el tiempo esperado es de 15 semanas. ¿Cómo sabemos ese dato? Porque ya hicimos la ruta crítica y nos dimos cuenta de que el tiempo esperado total de todo el proyecto, considerando las actividades críticas, nos da un total de 15 semanas. Y suponiendo que ya tenemos una desviación estándar que ya supimos cómo salió, que fue sacando la varianza de cada actividad y después sumando cada varianza en total, y una vez obtenida esa suma le sacamos la raíz y obtuvimos 1.76. Con esos dos datos podemos mencionar de que este límite central es la media o el tiempo esperado y que existe una probabilidad y que todo esto, jóvenes, todo esto es un 100%, ¿sí? Entonces, existe la probabilidad, por lo tanto, si todo es el 100%, la mitad aquí es 50%, y aquí es 50% también. Entonces, ahora sí, con este análisis podemos decir que existe la posibilidad o la probabilidad de 50% de que se haga en 15 semanas o menos. Y existe la posibilidad o probabilidad de un 50% que se haga en 15 semanas o más tiempo. ¿Sale? Entonces, con esa primicia, analizamos. Para que Harky encuentre la probabilidad de que su proyecto termine en 16 semanas o menos, es decir, si aquí es 15, más o menos por acá debe de ser 16, y él dice que quiere que termine su proyecto en 16 semanas o menos, es decir, de esta línea hacia acá, necesita determinar el área adecuada bajo la curva normal. Se puede aplicar la ecuación normal estándar como sigue. Entonces se aplica la siguiente fórmula. Z es igual a la fecha de entrega menos a la fecha esperada de terminación sobre la desviación estándar, donde la fecha de entrega nos dice que debe de ser 16 semanas. Ese 16, ¿de dónde sale? Sale desde el principio, donde nos dice que este organismo le da como límite nada más 16 semanas para hacer ese filtro en su chimenea. La fecha esperada de terminación, ¿cómo sale? Sale haciendo el análisis de la ruta crítica que ya vimos anteriormente, son 15 semanas. ¿Y cómo sale la desviación estándar? Ya lo vimos, que es la raíz cuadrada de la varianza de todo el proyecto. Entonces, se hace una resta aquí, 16 menos 15,
es 1. 1 sobre 1,76 nos da 0,57. Esto, jóvenes, no es todavía la probabilidad, porque recuerden que como estamos usando la distribución normal estándar, debemos de consultar una tabla donde viene los datos de la distribución normal estándar. Es decir, vamos a ir a la tabla Z o la tabla de distribución Z para encontrar este dato 0,57 y ahí sí encontrar a cuánto es la probabilidad que se cumpla la terminación de su proyecto en 16 semanas o menos. Entonces, donde Z dice que es el número de desviaciones estándar a la que la fecha de entrega o la fecha meta se separa de la media o la fecha esperada. Lo que les decía, si consultamos la tabla normal Z, encontramos una probabilidad de 0,71566. Entonces, hay una posibilidad, este número convirtiéndolo a porcentajes, hay una posibilidad de un 71,6% de que el equipo de control de la contaminación se instale en 16 semanas o menos. Esto se ilustra en la figura. ¿Ok? Antes de pasar a la figura, les voy a mostrar. Esto es, jóvenes, la tabla de la curva normal estándar. Dijimos que da 0,57. Entonces, nos situamos aquí en 0,5. ¿Sí? Nos situamos aquí en 0,5. Ok. Aquí estamos, 0,5. Y buscamos aquí, para que sea el 0,57, buscamos el 0,07. Así, 0,5 y 0,07 hace el 0,57. Ahora bien, es como unas coordenadas. Buscamos entonces 0,5 con 0,7 y me dice que este es el dato, 0,71566. Y sí, efectivamente, ya lo vimos que esa es la probabilidad y esto convertido a porcentaje nos dice que es una probabilidad de 71,56% de que el proyecto se haga de que vamos a colocar así, de que el proyecto Z, vamos a delimitarlo como proyecto, se haga en menos o igual a 16 semanas. ¿Sí? Menos o igual. Ahí está. Lo que les decía, lo que habíamos ya hecho en la gráfica anterior. El tiempo esperado era 15 semanas y 16 semanas por aquí. Y aquí quería Harky de que se hicieran 16 semanas o menos. Entonces, ya considerando ahorita todo esto que está en azul, es la probabilidad de que el tiempo en que se haga el proyecto sea de 71,6%. ¿Sí? Y esto 0,57 es lo que nos dio a la hora de dividir las 16 semanas menos 15 sobre su desviación estándar. Entonces, aquí lo importante es esto, la probabilidad de que se cumpla el proyecto en 16 semanas o menos. ¿Y cuál es esa probabilidad? 71,6%. ¿Sí? Entonces, esperando que hayan entendido los temas que por aquí les mostré desde un principio, esta tarea les va a quedar también. Más adelante en Classroom les voy a subir esta tarea. ¿Y en qué va a consistir? Va a consistir en que obviamente tracen una red que simbolice esta precedencia de cada una de las actividades, saquemos el tiempo esperado de acuerdo a lo que es el tiempo optimista, probable y pesimista, y encontremos la ruta crítica, ¿sí? Y también, ¿por qué no? Aquí también lo menciona, encontremos el tiempo esperado y la varianza de cada actividad. Ya conocemos las fórmulas. Recuerden, la fórmula del tiempo esperado que nos va a servir para la ruta crítica es A más 4 veces M más B. Y todo esto dividido entre 6. Y para que yo encuentre la varianza, me dice que es B menos A
sobre 6 y todo esto elevado al cuadrado. Aquí me dice, para terminar el ensamble del ala de un avión experimental, Scott de White esboza los pasos más importantes y las 7 actividades que incluyen. Tales actividades están rotuladas de la A a la G en la siguiente tabla, que también indica sus tiempos de terminación estimados en semanas y las predecesoras inmediatas. Determina el tiempo esperado y la varianza de cada actividad. ¿Ok? Entonces, aparte de lo que pide aquí, vamos también a solicitar la red. ¿Cómo quedaría la red? Y si se puede llevar a cabo la ruta crítica de este ejemplo. ¿Sí? Entonces, jóvenes, hasta aquí termina la clase de hoy, jóvenes. Espero le hayan entendido. Cualquier duda o comentario me la hacen saber.